Laura Cáceres y también a la licenciada Liz Cardoso. Ellos trabajan justamente en el IPS, en la Clínica Médica Psiquiátrica. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias a la audiencia, a ustedes por invitarnos, ¿verdad? Y realmente un tema que está en crisis y en pañal en nuestro país con referencia a la parte de salud mental, ¿verdad? Y está el nuevo enfoque, ¿verdad?, de lo que es la Organización Mundial de la Salud, es la transformación en los adolescentes y la transformación cibernética, ¿verdad? La comunicación, cómo cambió nuestro medio, la parte de comunicación acá actualmente. Incide en eso. Doctora Laura Cáceres, también vamos a hablar de trastorno emocional y de conducta. También es importante porque de repente hay como que una persona no demuestra nada y sin embargo suceden estos hechos como este caso del quíntuple asesinato y surgen personas que voy a decir, pero de repente, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Cómo se dio esto? Así que la salud mental es tan importante y estos trastornos, ¿por qué se dan? ¿A partir de qué, doctora? Sí, y bueno, como decía la licenciada, parece coincidencia que justo unos días antes del Día Mundial de la Salud Mental, porque hoy en todo el mundo se está hablando de lo que es salud, no más enfermedad, ¿verdad? Ahora el enfoque es salud mental, ¿verdad? Porque antes se hablaba de enfermedad mental y en realidad lo que queremos es prevenir precisamente, ¿verdad? Perder el miedo a hablar, perder el miedo a buscar ayuda y que la salud no es solo la ausencia de enfermedades. Uno puede decir, bueno, no tenía nada aparentemente, o sea, nunca llamó la atención nada, pero quizá hay algunos indicadores en la conducta que se pueden detectar desde la infancia, ¿verdad? Por eso hay un grupo de trastornos que se llaman trastornos de la personalidad, donde a lo mejor no hay síntomas que nos hagan pensar en una enfermedad propiamente, sino en patrones de conducta que van siendo llamativos y que van alejándose de lo que se espera para ese niño, adolescente, según lo que es su cultura, según lo que es su edad, según lo que es su condición. Entonces, por eso es muy importante el enfoque. La OMS enfoca ese punto de vista, ¿ver? La exposición de los jóvenes a los medios de comunicación masivo, a las redes sociales, al internet, etcétera, porque a veces estamos todos juntos, pero cada uno en su mundito, ¿verdad? Entonces, por eso estas cosas se pueden ir detectando, doctora, en la conducta de chicos. ¿Cuáles serían algunos de esos patrones de los que estás hablando, sí, que no son tan predecibles de repente en gente que es un poco más ajena a la persona, como en el trabajo o en algún otro lugar concurrido, que no sea así tan personalizada la comunicación o la relación como la que sería, sí, de un amigo, un novio o la familia? ¿Cuáles, sí, serían algunos de esos patrones que igual se podrían detectar? Sí. Bueno, y en realidad que el ser humano, donde va a notarse precisamente si hay patrones de conducta, de pensamientos, de reacciones fuera de lo esperado, va a ser en el círculo más cercano, ¿verdad? Por eso es tan importante y estamos insistiendo en la parte de niñez y adolescencia de la participación de los padres, en primer lugar, de los docentes y de los pediatras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos lugares donde uno se muestra tal cual es, ¿verdad? A veces uno en el trabajo o fuera se muestra una figura, una imagen falsa. Donde uno se muestra es en el día a día, donde muestra tal cual es, y eso se detecta en la familia en primer lugar, en la escuela y luego ya quizá en más cuando hay síntomas, el pediatra o el psicólogo, ¿verdad? Pero ¿qué pueden ser principalmente? Lo que se refiere a la impulsividad, a la baja tolerancia a la frustración, a la pobre socialización, ¿verdad? Independientemente de que uno sea más tímido, más extrovertido, ¿verdad? Esa dificultad para poder adaptarse, ¿verdad? Ese es un patrón muy llamativo, ¿verdad? Esa rigidez, ese no poder adaptarse a los cambios, eso de chocar, ¿verdad? Y porque la vida es cambiante, ¿verdad? Entonces esa capacidad para adaptarnos, eso se aprende, ¿verdad? Al niño se le enseña a esperar, al niño se le enseña a tener paciencia, al niño hay que decirle que no, a los jóvenes también. Justo estábamos conversando con la licenciada antes de hablar de los datos nuevos, ¿verdad?
los países de primer mundo son los que nos están tirando la pauta, ¿verdad? Que ellos están del camino de regreso y nosotros vamos de ida, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia, que es uno de los países que tiene más investigaciones, esto que hace poco restringen el uso celular en las escuelas y colegios, incluso en el recreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vieron que produce 3 cosas el uso de tecnología muy jóvenes, que se tornan más agresivos, porque socializan menos, impide el desarrollo normal del cerebro y son más fáciles de volverse adictos, los niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nos llevan a reflexionar sobre qué estamos haciendo, qué podemos mejorar. Licenciada, precisamente el hecho del uso de las redes sociales ya genera como una tensión adicional y es un problema obviamente también de salud mental. ¿Cómo estamos encarando en materia de política aquí en nuestro país con respecto a este tema? Y realmente en la parte educativa hay ciertos sectores que prohíben los celulares, así como decía la doctora, pero no todos, ¿verdad? Y también los padres deben ayudar para comunicarse con sus hijos, le dan los celulares otra vez, ¿verdad? Rompiendo las reglas. No es autoritarismo lo que tienen que aplicar, sino autoridad, ¿verdad? Muchos dicen que tienen que ser amigos de sus hijos, pero el rol principal que tienen los padres es ser papás, ¿verdad? Entonces, el padre, como dice Pilar, solo va a ser únicamente jodido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que poner normas, no va a ser una persona que va a generar siempre que todo diga que sí, ¿verdad? Sino que va a poner ciertas cosas, ciertas normas y límites que son necesarios para el crecimiento. Porque está altamente asociado la baja tolerancia a la frustración con las altas tendencias de suicidio, porque ellos no pueden otra vez remontar, ¿verdad?, a lo que le está pasando. Todo es más fácil con la tecnología, todo es aquí y ahora. Los niños hacen berrinche. Antes nosotros teníamos que esperar para ver el Chavo del 8 al día siguiente, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos? Ellos pueden poner 8 horas seguidas a ver Peppa Pig, que es algo así, o de repente ver algún youtuber que están influenciando mucho también a los adolescentes actualmente, ¿verdad? Que son la panacea y que ellos, los adolescentes, toman ciertas figuras, ¿verdad? O necesitan a partir de los 14 años, más las niñas, ser parte de un grupo social. Más que la necesidad de dormir, inclusive, es ser parte de un grupo social. Y ahí está la influencia de los padres que seleccionen, que le acompañen a sus hijos. Porque están los grupos adictivos, ¿verdad? Y hay que ver, y los docentes también, cómo pueden influenciar y controlar a los adolescentes. Es sumamente necesario eso. La falta de concentración, la falta de sueño. Duermen menos de 6 horas los adolescentes estando con su celular. Y también el hecho de varios tipos de estar ciberbullying, ¿verdad? Después está también el sexting y el grooming, ¿verdad? Que el ciberbullying es justamente el acoso, ¿verdad?, de las redes sociales por sus pares, ¿verdad? El sexting, que es justamente el mostrar fotos, ¿verdad?, de la parte íntima, ¿verdad?, enviar. Y el grooming, que es la búsqueda de los adultos como un medio de comunicación con otros niños y tener relaciones, ¿verdad?, sexuales con los niños, ¿verdad? Ese es su objetivo. Lo que menciona la licenciada es algo muy llamativo realmente. Esto de estar mostrando fotografías sexuales de chicos demasiado jóvenes, de chicas y chicos, ¿verdad? 12, 13 años y ya están teniendo ese tipo de medios. Eso tiene que ver directamente con el tema del uso abusivo y tan temprano de las redes sociales y el acceso a internet. Sí, tiene mucho que ver porque con incluso búsquedas totalmente neutrales que ellos, para hacer trabajos, a veces le dicen, bueno, necesito internet para hacer un trabajo, resulta que buscan recursos naturales o lo que sea, y entre las opciones, a veces con una sola palabra, tiran información y si no es supervisada, pueden navegar sin sentido. O sea, ese es el problema, ¿verdad? Cuando uno empieza a navegar y no sabes a dónde querés llegar, ¿verdad? Y el joven y los niños y jóvenes por eso necesitan orientación, porque o si no, es una tentación, por curiosidad, porque encima quizá un tema tabú. Entonces, por la curiosidad se pueden ir y buscar, y muchas veces la presión social, ¿verdad? Empiezan a veces con, bueno, pero todo el mundo hace, ¿cómo nosotros no vamos a hacer? Eso es algo que le caracterizó a los jóvenes de todas las épocas, el querer ser parte del grupo, ¿verdad? El querer hacer lo que todo el mundo hace. O sea, muchos de los jóvenes, incluso uno le pregunta, ¿por qué empezaste a consumir tal o cual droga? Y para probar, porque todos consumían y yo quería saber lo que se sentía, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cosas y la hipersexualización también de los niños tiene un papel importante, ¿verdad? Las músicas
la vestimenta, ¿verdad? Hay cosas que son propias de cada edad y hay que respetar, ¿verdad? O sea, yo le digo, no hay que apurarse por vivir, ¿verdad? Hay que quemar cada etapa. Entonces a veces uno ve que a los niños pequeños les quieren maquillar o vestir como adultos o que bailen músicas, ¿verdad? Con movimientos que no son propios, sexuales, que no son propios, o un lenguaje, ¿verdad? En las canciones o en los dibujos animados. Incluso sabemos, ¿verdad?, que hay cuestiones ideológicas también a veces metidas, que ponen, no sé, personas, no sé, el niño tiene una mente todavía, o sea, muy básica, ¿verdad? Entonces tenemos que ir acompañándole en ese crecimiento, ¿verdad? Protegerles. Licenciada, ya por último y para cerrar el bloque, Sí. ¿cuál es el segmento poblacional más proclive a sufrir trastornos emocionales? Bueno, y justamente los adolescentes, ahí comienza todo realmente, ¿verdad? Por eso justamente estamos enfocando en las redes sociales, ¿verdad? Y también como motor principal la familia, los vínculos de la familia, ¿verdad? Eso es importantísimo. Está demostrado que la longevidad está relacionada con las relaciones sociales íntimas, vinculantes que tenemos a diario. Eso es lo más importante, ¿verdad? El hecho de compartir realmente, no virtualmente. ¿Cuántas veces de repente vemos 100, 200 sentidos de pésame en el Facebook? Pero en la realidad, ¿quién está? 2 o 3 personas, ¿verdad? Y ese es el choque de realidad que tiene el ser humano, ¿verdad? Y en el caso del adolescente, que es mucho más susceptible, bien digo, que está creando, que está su personalidad, que necesita ese apoyo, ¿verdad? De la familia principalmente, ¿verdad? Que es su vínculo primario, y después de la sociedad también, ¿verdad? ¿Qué está el consumismo que está alrededor, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Alerta entonces a los padres de familia a tener cuidado, a ver qué los chicos están consumiendo a través de las redes sociales, en los celulares y en toda esta tecnología que nos invade. Doctora Laura Cáceres, psiquiatra, y también licenciada Liz Cardoso, psicóloga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y justamente felicitaciones en este Día Mundial también para ustedes que trabajan con la salud mental. Bueno, felicidades para todos, porque todos tenemos que apuntar a mejorar nuestra salud mental, y gracias por la invitación y por el espacio siempre a la salud mental. Yo quiero agregar algo muy importante. Fue un lema realmente hace años de lo que es salud mental, y es justamente, va dirigido, soy como tú, aunque tú no lo sepas. Eso nos dicen, ¿verdad?, las personas con trastornos mentales también, ¿verdad?, que tienen todas las necesidades, tienen todo, solamente que tienen otra forma de comunicarse. Entonces, para también, esto también está orientado a la no discriminación de ellos, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias.